Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy que estamos en verano ya y con este calor tan grande, lo que voy a hacer es pintar abanicos. Abanicos tenéis una gran variedad, los mejores, ¿veis el ruido? Los de madera de peral. En este caso que tiene menos tejido es para caballero y bueno, los hay de distintos tamaños, como veis, y pues abarca muchísimo más. Abarcaría a la gente que tenéis también alrededor. En este caso voy a pintar Como andaluza nos gustan los abanicos grandes. Bien, tenéis una parte de madera y una parte de tela. En este caso, como no vamos a lavar el tejido, pues da igual si lo pintamos con pintura acrílica. También se podría pintar con óleo, pero tardaríamos mucho más. En este caso vamos a usar la pintura acrílica y multicarga igual que siempre. En la parte de tejido alguna vez tendremos que volver a repetir, y en la parte de las varillas intentaremos siempre ir en el sentido en el que van las varillas. Lo ideal sería ponerlo sobre un corcho y tensarlo con alfileres así intermitentes, y quedaría bastante tenso. Como mi corcho es así de grande y no me dejaría trabajar, pues en este caso lo que hago es poner una bayeta absorbente que me retenga así la pintura, y vamos a comenzar. Voy a poner el verde aguacate, otros verdes, y empezamos a ir decorando. Bueno, estos son los colores: el verde aguacate, el verde cinabrio, que también valdría el verde manzana, amarillo, y empezamos, ya veis, en ese sentido de mayor a menor, y lo mismo en el sentido con las varillas. Estoy usando un pincel plano del número 16 y hago una doble carga con el aguacate y el verde cinabrio, y empezaré a marcar las hojas de mayor a menor. Luego posteriormente pues hacemos lo que es la línea de trabajo y continuamos. Veis que es una doble carga, y dentro de que lo que es el tejido absorbe, pues permite realizarla bastante bien al estar estirado el tejido. Vamos a continuar. Y se trata al principio de ir rellenando todo de hojas para posteriormente ir haciendo las flores. Esta la voy a hacer cerrada, eso es. Le hago el tallito ahí en el centro y continuamos. Es para que veáis que el pincel es el 16 del plano. Veis que no pasa nada por haberse metido en las varillas de madera. Y ahora pues bueno, voy a trazar líneas de trabajo para ir luego, no ir al tuntún, sino ir siguiendo unas pautas, y eso, hacemos las ramas. Sabéis que me gusta abrir al final, que se bifurquen, porque le da más realismo. Ahora es un pincel plano del número 8, que es más pequeñito, para hacer las hojas de los extremos. Y veis en sentido que le doy la pincelada siempre manteniendo la posición de las varillas. Le doy un poco de amarillo también ahora en los extremos, que están siempre más iluminadas, y se trata ahora simplemente de ir rellenando.
¿Veis? Un poquito más amarillo, poquito a poco se va rellenando todo lo que es la zona a pintar. Veis que siempre se terminan las ramas con las hojas pequeñas, que son las más nuevas y las que aún no da tiempo a crecer. Ahora voy a utilizar el rojo y el blanco con un pincel plano del número 12 para hacer pues anémonas parecidas a lo que son las amapolas. Y lo mismo iremos también del lado derecho hacia el izquierdo y de tamaño pues de mayor a menor. Hago medio lado, voy a hacer el otro medio lado al otro lado y luego cerramos. Medio lado, voy cargando. En la tela pues sí hay que cargar más porque se desliza peor, pero no pasa nada, se puede hacer. Aquí cierro, ahora cierro en el otro lado y hago una frontal. Así está pues casi de lado la amapola, la anémona. Voy a continuar y vamos a ir rellenando de distintos tipos de flores, pero ya que estoy con el rojo y el blanco, pues vamos a hacer las rojas y blancas. Ahora la voy a hacer abierta. Voy superponiendo los pétalos. Esta parte la tenéis súper controlada todos. Cuando veo que no me desliza bien el pincel, pues repito y avanzo. Voy a hacer una cuarta y una quinta pétalo. Y nos montamos. Voy a repasar y cierro. Y ya pues hacemos más pequeñas a medida que se va hacia los extremos y cerraditas, tipo capullo, de medio lado. Bien, ahora con un pincel del 0,5 o 5 ceros, un pincel de ojos, lo que voy a hacer es con el verde pistacho y el otro verde césped, pues lo que son el gineceo, la parte central de la flor. No en todos los capullos no se verá, en las que están casi vueltas pues se verá parcialmente, y con el negro lo que hago es dar a las semillas un punto y un rabito hacia el centro. Lo mismo con el pincel de 0,5 o pincel de ojos. Vamos terminando lo que son las anémonas. El rojo, he elegido el rojo porque es un color muy veraniego, se utiliza mucho y a la parte también muy andaluz. Bien, con el pincel redondo y estos mismos colores, el césped y el pistacho, pues lo que hago es ir pintando los sépalos de lo que son los capullos. Y para que estos capullos no vuelen, pues también ya continuamos el sépalo hasta el tallo y ya lo tenemos completado. Estoy utilizando el pincel plano del número 4 para hacer los sépalos. Continuamos, este lo hacemos hacia abajo.
Este cerradito y aquí hacia abajo. ¿Veis? Ya no vuela la flor, ya está unida al tallo. Y si queda pues la pintura un poco húmeda y no ha cogido bien el color, pues esperamos que seque y repetimos encima. Vale, aquí y a este otro lado. Quede con un poquito de brillo y de luz. Bien. Ahora pues con un pincel del cero, que es un pelín más pequeño, es de 3 ceros. Veis que me está costando más trabajo hacer la margarita para mantener la dirección de la pincelada según van colocadas las varillas. Pero bueno, me la voy marcando, posteriormente ya pues las iremos terminando. He pintado también unas amarillas, pero como no destacan, no me convencen, al final las pinto encima cuando estén secas de blanco y que se queden blancas. Y ahora pues con el morado y el magenta lo que hago es pues voy a añadir otras tonalidades para que haya mucha variedad de color y meto pues lo que son lilas, doy una base dejando hacia arriba el color más claro y el oscuro hacia abajo. Ahora estoy utilizando un lengua de gato del número 6 y ahora con el de ojos del 0,5 lo que hago son los 4 petalitos que cada flor de la lila tiene. Sabéis que la lila es una flor compuesta de muchas pequeñas flores con 4 pétalos. Pues a eso voy utilizando la humedad que queda en la parte inferior para que el blanco se vaya mezclando y no sean solo puntos blancos, sino que vaya adquiriendo un poquito la tonalidad. Vamos entrando, saliendo, que no se vea que ha pasado una tijera, un recorte en la forma de la lila. Y veis que toda la parte exterior pues tiene entradas y salidas con movimiento. Bien, este está. Vamos a dar un pequeño repaso, que la parte inferior no quede blanca, 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 porque la luz pues no viene de la parte superior. Así lo he elegido, tiene más sentido. Vale. Ahora lo que hago es con el pincel plano del número 4, el magenta y el blanco, pues voy a hacer pequeñas campanitas, ramilletes de campanillas y aquí lo estoy cerrando. Y cerramos. Vamos a hacer un par de ellas más para que el ramillete esté un poquito completo. Cuesta más trabajo cargar y descargar sin que se manche ni se ensucie en la pintura cuando el pincel plano es más pequeño. Pero bueno, no pasa nada, se limpia el pincel, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar y volvemos a pintar un poquito más. Aquí cada vez que vamos hacia abajo pues las vamos haciendo un pelín más grandes. Me voy a cerrar ahora. Y cerrada. Aquí hacemos en otro lado y con el pincel redondo del 0 y una doble carga de blanco y turquesa voy a hacer pequeñas florecillas intermedias, van a ir también en pequeños ramilletes y hago pues conjunto de 3 o 5, ya sabéis, números impares.
Luego pintaremos con el mismo pincel el centro de amarillo para que también destaque. Vamos a hacer aquí unas pocas más. Es meticuloso, pero es fácil. ¿Veis? Ahora le damos en el centro su puntito amarillo y ya pues quedan más completas. Ahora después le haremos los rabitos que las unen con un marrón y un pincel muy finito, un pincel de ojos finito, finito. Con el naranja lo que hago es matizar el centro de las margaritas. Y ahora con el marrón oscuro, en las margaritas, los pétalos más pequeños, hacemos esa parte, esa semiluna en puntos más oscuros, más marrones, y luego la otra parte con puntos amarillos, y así le damos todo lo que son las semillas. Damos siempre eso, donde estén los pétalos pequeños, ahí mayor concentración de puntos oscuros, porque así le va a dar más relieve. Vamos aquí. En esta otra. Vale, con el lengua de gato de Escoda, es un número 6. Tiene el pelo, es pelo sintético, un pelo más duro. Me va a permitir con el pincel muy descargado fondear. Esta técnica del pincel muy descargado, voy a dar verdes y marrones en el fondo para darle profundidad a todo este ramillete de flores, y me permite, al estar muy descargado, rozando. Esta es como la técnica del pincel seco, pero va a adquirir mayor importancia todo lo que es el ramillete. Es entretenido, es fácil. Al ser lengua de gato me permite con la punta rozar en las zonas más pequeñitas y con la parte ancha en las zonas de mayor espacio libre. ¿Veis? Ahora voy redondeando y bordeando, y poco a poco vamos a ir cubriendo todo el ramillete. Y por supuesto la parte más marrón en la parte central, donde está más densa la cantidad de flores, el ramillete, y con el verde más claro vamos iluminando hacia el exterior. ¿Veis? Es rozando, se consigue. ¿Veis cómo ya va quedando más completo? Vamos rozando. Vamos a ir tensando para que no nos cueste trabajo, y es cuestión de rozar. Con el pincel finito de ojos le estoy haciendo los ramilletes, uniéndolos al conjunto floral, y ahora pues dando otro tipo de hojas más lanceadas, más de aguja, para que haya más variedad. Ahora lo que voy a hacer es firmar. Ya os dije en el vídeo anterior lo importante que es que firmemos. Es nuestro trabajo, tiene un autor, pues ahí queda.
y suelo también, después tras la firma, pues poner el año al menos en el que se ha pintado, y es una referencia para todo el mundo, para nosotros mismos. Luego podremos ir viendo nuestra propia evolución en la pintura y nos va a gustar, porque con la práctica se hace el maestro, y cuanto más practiquéis, más maestro llegaréis a ser. No me convencían las margaritas amarillas, así que lo que hago es, ya que están secas, pues le doy con el pincel redondo y les doy encima, y así pues bueno, ya la consigo tener blancas e ilumina muchísimo más el ramillete. Como habéis visto, se podría pintar así desde el principio, pero bueno, me ha parecido más cómodo de la otra forma. Es importante al terminar por darle un barniz en spray, y ahora esperamos un ratito a que esté seco y ya podremos abrirlo y cerrarlo. Ya está seco, así que quito los alfileres, ya queda. ¿Veis? Compruebo que no se ha quedado pegado nada. Y ya lo vamos cerrando para que también, eso es, ya tenemos nuestro abanico pintado. Ya veis, ha quedado vistoso para lo que es el verano, con muchos colores, para que vaya con toda la ropa que nos pongamos y nos quite el calor. Y nada más, este es el trabajo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al dedo arriba y yo me entero. Un besito muy fuerte a todos y hasta el próximo vídeo.